Bueno, Maru, vamos a empezar contigo, ¿ok? Bueno, Cuéntanos a todas las personas que estamos en clase ahora mismo, cuéntanos un poco sobre Nahamu, sobre la Haftarah Nahamu. bueno, yo tomé algunas notas de lo que fui leyendo. Em, en esta Haftará bueno, se anuncia el final del exilio, el perdón de Hashem. Ujú, Em, bueno, se menciona, se habla de que el pueblo de Israel debe enderezar sus caminos. Em, Habla de lo efímero, de lo mundano, y de que la palabra del hombre es efímera, pero que la palabra de Hashem es eterna. Eh, ¿Qué más? Bueno, también menciona como característica de Hashem lo todopoderoso, ¿no? ujú. Como que habla de la fuerza del brazo de Hashem, pero que también menciona que es un pastor amoroso y cuidadoso de su rebaño. Eh, y, y bueno, y hace hincapié en la idolatría, ¿no? Como que eh, mientras no se haga idolatría, digamos lo que yo entendí, como que se lee que Sí, mientras no haya idolatría, el pueblo va a estar redimido, digamos, si no vuelve a caer en la idolatría. Bueno, bueno, así, cortito. perfecto, perfecto. ¿Y alguna persona que estuviera en la semana pasada y que se ofrezca voluntaria? No me acuerdo exactamente, pero por ejemplo hablaba de las No, cualidades del profeta. no, ok, bueno, dinos Las así cualidades en del líneas profeta, que generales. era una persona con mucha sabiduría, Sí, que digamos que podía frenar sus instintos, o sea, sus malos instintos, que tenía cualidades, que podía recibir la profecía en un momento, digamos, de alegría, por eso tocaban instrumentos musicales, era muy importante, es muy importante eso, que recibía. algunos de ellos recibían o sea, que pedían la profecía y cuando la estaban pidiendo lo que hacían era también tocar instrumentos musicales, Claro, efectivamente. que, o sea, ellos se preparaban, pero podían recibirla o no, porque también está a También. la Ujú. disposición del otro lado. Hablaste de que se dividen profetas, primeros profetas y segundos profetas, y diste los nombres. Quién escribió cada libro, que yo lo escribí a él, que Joftín Bueno, y Shmuel lo escribió a Shmuel, bueno, diste y todo. entonces voy a pedir para otra pregunta una tercera voluntaria o voluntario sobre Isayahu. Alguien que nos quiera decir algo sobre Isaías, sobre Isayahu, de lo que Es el comentó. primero profeta que habla sobre o consolo, ah, es, tem uma certa importância, fala sobre o primeiro Shabat, me recordo mais apontamentos. Bueno, perfecto, Thais, gracias. ¿Puedo Bueno, aclarar, puedo agregar algo? sí, Iris, por ¿Sí? supuesto. No, Ujú. Maru. Maru, ok. Sí, que también que tiene una característica el profeta que recibía la profecía a través del sueño. Sim, Sí. também. Y otra cosa con respecto a Yeshayahu es que tenía hizo dos tipos de profecía, digamos, una primera parte en donde las profecías eran muy malas, digamos, muy terribles, muy tristes, muy dolorosas, y que pues, la otra parte de sus profecías tenían que ver con el consuelo, que justamente una de las profecías es la que leímos para hoy, eh, Capítulo 40. que a partir de la 40 sí empezaban a ser como más, como profecías de Perfecto, consuelo. perfecto, Tengo algo genial. más anotado, More, de la vez pasada. Bueno, última Justamente intervención, Iris. Sí. continuando del Pérez 40, justamente empiezan las de Nejamá, las de Consuelo, y que usted mencionaba que hay que tener cuidado con las traducciones porque justamente tiene profecías que son
hacia el futuro, digamos, y que pueden, depende de la traducción, fueron usadas por otras religiones o por religiones que distorsionan la traducción y entonces uno va hacia otro camino, ¿verdad? Solamente Iris, una puntualización, Sí. cualquier traducción distorsiona. Obvio. Es más, no solamente eso, fijaos, voy a dar un paso más adelante, ¿ok? No solamente la traducción distorsiona, la lectura hecha por dos personas diferentes distorsiona. ¿Por qué decía cuidado con las traducciones? Precisamente por esto. Porque evidentemente cada uno lo hace desde un contexto o desde una perspectiva distinta. Y por lo tanto, si tomamos una traducción que corresponde a otra tradición, vamos a estar leyendo otro texto. Otra interpretación de este texto. Otra intención. Pero desde una perspectiva judía, en la que nosotros seguimos esperando que llegue el Mesías, y no solamente eso, sino que además tenemos una visión muy concreta sobre ciertas cosas, por eso decía que hay que tener mucho cuidado. Por eso, sí, sí. Y después que él profetizó en el reino de Yehudá, y que empieza diciendo que es Ishayahu ben Amoz, y una de las explicaciones era que Amoz también había sido Nabí, por la forma en que está redactado, y que pertenecía su origen a la realeza, evidentemente, y que la diferencia entre el pobre y el rico en esa época era tan gigantesca que hasta un rico entonces se dedicó a profetizar en relación a esto. Perfecto. Está casado con una joven que también profetiza y no es nombrada por su nombre, sino solo... No que profetiza, no nos dicen que profetiza. La llaman Anevia, sí. y se debe, no lo sabemos, si a que profetiza o a que es la esposa del Nabí. Perfecto. Y no está nombrada por su nombre propio, sino solo por su rasgo de Neará o Alma, es como figura. Alma, Nahón. Solo 2 veces. Ok, perfecto. Bueno, genial, gracias a todas las personas que intervinieron. Cada semana vamos a comenzar así con un pequeño repaso de lo que hemos comentado el día anterior y siempre vamos a invitar a alguien, a un par de personas, generalmente, pero puede ser más, a que nos comenten un poco. Bueno, recordabais sobre Ishayahu, que es nuestro amado profeta para esta semana. Vamos a ver, voy a ubicar esto en su espacio. Perdonadme un segundo. Ahí estamos. Bueno, recordábamos Hazón Ishayahu, que su papá era profeta, que su papá era, según la tradición oral, según nuestra tradición, tal como está recogido en el Talmud, que era hijo de Jehoash, el rey, por lo tanto, hermano de Amatzia, que su esposa es mencionada en 2 ocasiones, una vez como Alma, o como la joven, y también como Anevia en segunda ocasión, y charlamos un poco sobre este tema. Hablamos sobre quién parece ser que lo asesinó, y llegamos precisamente a la Haftará. Y comenzamos diciendo que este es Shabbat Nahamora. ¿Por qué quiero abrir con esta Haftará cuando lo lógico sería que comenzásemos precisamente con la segunda Haftará que habéis tenido que leer para hoy, que sería la de Yirmiyahu, la de Jeremías? Por aquello de comenzar y terminar con algo positivo. Sabéis que en la tradición judía, cuando terminamos una lectura, lo hacemos siempre con un versículo que diga algo positivo. Por eso nosotros siempre agregamos al final de la Haftará un pasuk muy concreto, o a veces se añaden unos psukim más en la Haftará que parecen inconexos, que no tienen nada que ver con lo que estábamos leyendo, pero precisamente o que pudiéramos pensar que no tienen nada que ver, pero que se hace precisamente, se incluyen precisamente para concluir con algo positivo. Y en la división de la salidot de la Torah lo mismo, siempre intentamos concluir con un pasuk que sea un poco más positivo. Ahora, por una razón similar quise comenzar con Nahamu, también porque se trataba de la primera Haftará que vamos a leer, y la verdad es mejor comenzar con algo
que nos dé un poco de esperanza, un poco de alegría al corazón. Así que hablábamos sobre Shabbat Nahamu, Shabbat Bait Hanan, es el primer Shabbat de consuelo de los 7 Shabbatot que nos van a conducir hasta Rosh Hashanah. Fijaos, no en todas las tradiciones existen estos 7 sábados. Por ejemplo, los judíos romanotim, los italianos, solamente leen tres haftarot de Nehama. Y a partir de ahí continúan con otras haftarot. Porque recordáis que habíamos leído en el Shulchan Aruch que no todas las haftarot estaban establecidas. Y que lo que se hace es seleccionar dentro de los textos de los profetas un texto que sea coherente o que aporte a la parashá de la semana. En la tradición italiana, en la tradición de los romanotim, lo que hacen es, dicen, bueno, tenemos Tlata de Puranuta, 3 semanas para estar profundamente entristecidos, así que 3 semanas suficiente con las Nebuot de Nehama, con las profecías de consuelo. ¿Ok? Todas las profecías de consuelo que se leen estas 7 semanas son de nuestro amigo Isaías. Ahora fijaos, aquí tenéis las 7 haftarot, ¿ok? Dijimos Shiva de Nehematá, o sea, las 7 semanas de consuelo. Si os da tiempo a leerlas y si os da tiempo a verlas, vais a ver que en estas parashot vais a encontrar muchos bituim, muchas expresiones que vais a encontrar en el poema que leemos cada semana cuando recibimos Shabbat, que es, ¿quién lo sabe? ¿Qué poema leemos cada semana que habla sobre Jerusalén? El Lejado Di. En el Lejadoti. En el Lejadoti. Vais a ver muchos giros de la lengua que están contenidos en este piut. Y es muy lindo, porque lo que hacemos cada semana, entonces, cuando hacemos Kabbalat Shabbat, es también, de alguna forma, recordar este consuelo, estas haftarot de Nehama. ¿Por qué es tan importante consolar a un pueblo completo que ha perdido su templo? Podríamos decir es importante los 100 primeros años, los 50 primeros años, los 200 primeros años. Pero nosotros llevamos consolándonos 2000 años o tratando de encontrar el consuelo. Fijaos lo que nos dicen en el Talmud sobre el templo de Jerusalén. Quien no vio el edificio de Hordus es Herodes, ¿ok? Traducido al castellano. Quien no vio el edificio de Hordus, no vio un edificio hermoso en toda su vida. Entonces lo que nos vienen a decir es que era un edificio impresionantemente estético y hermoso. Y yo creo que van un poco más allá de la visión del edificio en sí, de las piedras. Y entonces nos dicen, quien no vio este edificio en aquel momento, o en ningún momento, tampoco ha experimentado ese tipo de visión. ¿Alguien reconoce la fotografía que está aquí? ¿De qué parte del cótel estamos hablando? ¿No es el cótel que se ve ahora? ¿Qué quiere decir el cótel que se ve ahora, Rita? En la pared la que tenemos ahora. Es la parte del cótel igualitario, donde es el cótel igualitario. Sí, es la parte donde... Es la Rehov Godiani, la calle donde la parte que hoy es igualitaria, la explanada o la Mirpeset, la plataforma está a la izquierda, no la estamos viendo, y aquí estamos viendo algunas de las piedras que cayeron o que fueron tiradas
durante la destrucción, el cótel es el muro externo, no es ni siquiera, y es todo lo que conservamos. Este sitio tiene un encanto especial, fijaos. Fue muy interesante el otro día cuando transmitieron Tisha B'Av, que se pudo ver justamente de Mazortí, estaban sentados ahí, era hermoso ver eso, muy hermoso. Lo más impactante de la visión de este espacio es que estamos viendo lo que quedó del muro y también estamos viendo los restos que fueron tirados del muro. Todo el conjunto, digamos, toda la visión en su conjunto, lo que nos hace de verdad reflexionar sobre nuestro pasado, pero también sobre el presente, sobre la esperanza del futuro, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con ese pensamiento de que lo que hemos perdido en la destrucción del templo es algo central, es algo importante. Supimos reponernos de alguna forma. Y cuando digo supimos reponernos, tal vez lo pongo un poco en duda. ¿Ok? ¿Y por qué lo pongo en duda? Porque seguimos cada año en Tisha B'Av recordando el templo. Seguimos cada día rezando en la dirección, evidentemente, hacia Israel, y quien está en Israel hacia Jerusalén, y quien está en Jerusalén hacia el monte del templo. Seguimos pensando en aquello, y supimos reponernos porque trasladamos ese centro, o trasladamos el centro, lo deslocalizamos de alguna forma, ¿ok? Lo llevamos a cada comunidad, a cada Bet Knesset, a cada Bet Midrash. Pero aún así, Jerusalén y el templo siguen estando en el centro. Ahora, el otro día ya comenzamos a hablar sobre ello, pero lo volvemos a recordar. El primer templo, os pregunté por qué fue destruido, y entonces dijimos Avodat Zará, idolatría, Giluei Arayot, que es relaciones incestuosas, ¿ok? Relaciones incestuosas, y Shfichut Damin, que tiene que ver con el derramamiento de sangre. Ahora, nos preguntan aquí, o preguntan en Yomá, en el Talmud, y el segundo Bet HaMikdash, durante el cual sí que estudiaban Torah, afirman, y sí que cumplían las mitzvot, y sí que hacían Gemilut Hasadim, actos de bondad, por llamarlo de alguna forma. Perdón, Moré, la interrupción, que no llego a leer ahí en qué pasú, con qué perek, ¿me decís? Es la página 9 y es el Amud Bet. Okay. Daf Teisha Amud Bet. Gracias. Entonces dice, sin embargo, en la época del segundo templo, ¿okay? Que hacían todo esto, dice, ¿por qué fue destruido? Dice, porque había odio gratuito, sinat hinam, y dice, para enseñarte, y esto es lo importante, para enseñarte que pesa lo mismo, que tiene tanta importancia la sinat hinam, el odio gratuito, enfrentado con los otros tres, ¿ok? Con las otras tres faltas. O sea, fijaos, la idolatría, las relaciones incestuosas y el derramamiento de sangre se encuentran o tienen el mismo peso, las tres juntas, que el odio gratuito. Nos relatan el relato de Kamsa Bar Kamsa, no lo vamos a estudiar aquí, seguramente lo habréis estudiado cuando habéis estudiado sobre Tisha B'Av, así que vamos a continuar avanzando. Fijaos, decíais hace un momento, ciertamente hay un grupo de nebuot, de profecías anteriores a este perek, a este capítulo, y son profecías que se dedican principalmente a comentar o a lanzar lo que se llama tojajá, como a llamar la atención del pueblo de Israel, diciéndole, fijaos lo que estáis haciendo, estáis abusando del pobre, estáis haciendo X, Y, Z. Y en los dos capítulos justamente anteriores a nuestra Haftará, se nos relata algo interesante.
se nos dicen, en aquel tiempo, en el Perek, en el capítulo 38, en aquel tiempo enfermó Hizkiyahu, quien era el rey en ese momento, ¿ok? Y enfermó, y dice, Halalamut, o sea, sé que se enfermó de gravedad, de mucha gravedad, como para morir. Y dice, llegó a él Isayahu, y le dijo, así ha dicho Dios, así ha dicho Hashem, Tzav leveiteja, tzav es como ordenar, pero aquí lo que habla es de tzavahá, de hacer su testamento, ¿ok? Diles a tu casa cuál es tu testamento, así se ha interpretado al menos, dice, porque estás muerto y no vas a vivir. Lo que le dice Ishayahu es, establece qué es lo que va a pasar, cuál es el orden sucesorio, quién se queda con qué, porque próximamente ya no vas a estar más. Y dice, Vayasef Hizkiyahu panav el akio, Vayitpalel el Adonai. Y dice que giró su rostro Hizkiyahu hacia la pared, hacia el muro de la habitación o del espacio en el que se encontraba, y que rezó. ¿Ok? Ahora, después de que todo esto sucede, Dios le responde a Hizkiyahu de alguna forma y sana. ¿Ok? Ahora, inmediatamente Hizkiyahu comienza a escribir una especie de carta. Nos dicen los parsanim, los intérpretes, agradeciendo. ¿Ok? Porque lo que sabemos es que al final se recupera. ¿Ok? Y dice, Vayehi mejoló. O sea, quiere decir, y vivió de su enfermedad, sobrevivió a su enfermedad. Fijaos esto en este Perek, se nos cuenta, enfermó, rezó, se recupera. En el siguiente Perek se nos cuenta que después de haberse recuperado, le viene Yishayahu a Hizkiyahu de nuevo y le viene a comentar una nebuá, una profecía, le viene a dar una profecía. Y le dice, van a llegar unos días en el que todos aquellos que están en tu casa y el tesoro de tus padres, todo lo que había aquí, se lo van a llevar a Babel. ¿Ok? Y dice, y tus hijos, Asegatsumi Mimja, tus hijos, tu propia descendencia, los que salieron de ti, los que tengas o los que has tenido, serán tomados y serán, van a ser esclavos, van a ser sirvientes en la casa del rey de Babel. Aquí la palabra sarís es el eunuco, pero los parsanim no están de acuerdo en que aquí signifique eunuco, Y dice, fijaos lo importante, y es el pasuk que va justo antes de que comience nuestra haftará. Y dijo Hizkiyahu a Yeshayahu, le dijo el rey al profeta, es bueno lo que dice Hashem, y lo que me has comentado, y dice que haya paz y verdad en mi tiempo. Ahora fijaos, ¿cuál sería la reacción que esperaríamos de una persona que sabe que sus plegarias o que sus peticiones de alguna forma son escuchadas? Aquí puede ser o que Hizkiyahu dice, no, los que vengan detrás de mí van a ser malvados, van a ser malos, por lo tanto que se los lleven. Esto por un lado. Pero por otro lado, dice que en mi tiempo haya paz y que haya un comportamiento recto, justo, que haya verdad. Pide para él y no pide para los demás. Y justo con esa petición, en mi opinión, en mi opinión
un poco egoísta, comienza nuestra Haftará. Y nuestra Haftará comienza en el capítulo 40, en el Pasuk primero, ¿ok? De Yeshayahu. Es Parashat Nahamu, y comienza con el versículo que dice, Nahamu, Nahamu a mí, Yomar Elohechem. Perdón, Moshe, una pregunta. Sí. Si Hizkiyahu tuvo la experiencia de pedir por su salud y que Dios lo escuchó, ¿por qué acepta tan claramente esta profecía y no intenta revertirla? Es la pregunta que yo estoy elevando, o que yo elevé, digamos. Sí. Desde una perspectiva contemporánea, o sea, por eso decía, puede haber dos opciones. Uno, que posiblemente es una visión egoísta, dice, en mi tiempo que haya paz y rectitud, ¿no? Y verdad. Dos, que él sepa que quienes vienen después de él son malvados. Porque esto va a pasar a partir de sus hijos, no a él. Claro. Si tiro un poco más de la cuerda y digo, ok, digamos que él piensa que los que vienen detrás son malvados. En la Mishnah, en el segundo perek de Masechet Shabbat se dice, al shlosh begot nashim metot bishlat lidatam. Por 3 motivos mueren las mujeres en el momento del parto. Y en otro sitio, en el Talmud, en otro Masechet que no tiene nada que ver, se nos recuerda la historia de Ishmael ben Elisha, del que vamos a hablar posiblemente hoy al final de la clase, ¿okay? Si alcanzamos. Y se nos cuenta que la mamá de Ishmael dio a luz muchas veces y los bebés fallecían una y otra vez, ¿ok? Hasta que ella hizo un pequeño cambio en su forma de actuar en el momento que va al mikve, ¿ok? Y trató de ser, y bueno, suceden unas cuantas cosas más, no os voy a contar todo el Midrash, pero terminan concluyendo de alguna forma que hay 3 motivos, o 2 motivos, perdón, principales en este Midrash, por los que los chicos a veces no nacen. Que puede ser o bien porque es un malvado, o bien porque es demasiado justo como para caer en una casa en la que los padres no son suficientemente justos. Por lo tanto, si Hizkiyahu pensaba o tuviera supiese objetivamente que quienes vienen detrás de él son malvados, ¿por qué nacieron? Es ahí, digamos, a mí me despierta muchas preguntas, pero de nuevo, evidentemente un Midrash viene a resolver una situación concreta, no viene a resolvernos lo que sucede en esta situación de Hizkiyahu, este Midrash, ¿ok? Sino que viene a hablar de qué era lo que sucedía en la época de Ishmael ben Elisha, concretamente a la mamá de Ishmael ben Elisha, ¿ok? Bueno, por lo tanto, esa pregunta va a quedar abierta. Vais a ver que luego los Parsanim también la tienen en cuenta. Y dice, fijaos, Nahamu, Nahamu a mí, Yomar Elohechem. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Se preguntan por qué aparece doblemente la petición Nahamu. ¿Ok? Dice Nahamu, Nahamu a mí, nos dicen en Yirkutei Shimoni, en un Midrash, en una colección de Midrashim, nos dicen, ¿qué es lo que está escrito anteriormente? Por eso os traía el pasuk anterior, ¿ok? Dice que haya paz y verdad en mi tiempo. Le dijo el santo bendito sea, pediste, o tu petición tiene que ver con tus necesidades, con las de tu tiempo, y por lo tanto, consolad, consolad a mi pueblo. No necesitáis la tefilá, no necesitáis la petición de Hizkiyahu. ¿Viste, Iris? Aquí tenemos una respuesta parcial que nos da el Midrash. Pues yo os voy a consolar
en la, digamos, Minagalut, os voy a consolar del exilio. Lo que viene a decir, os voy a traer de nuevo a la tierra. Yo lo interpreto así, al menos. ¿Ok? Que animen a Gemetgem Minagalut. Por lo tanto, una respuesta es, Hizkiyahu no pide, pero este primer pasuk, esta profecía comienza diciendo, no necesitáis que Hizkiyahu rece por vosotros, ya me voy a encargar yo de consolaros. ¿Ok? Y ahora comienzan, ¿por qué dos veces la palabra Nahamu? ¿Por qué dos veces esta teiva? Nahamu a mí. Será consolado desde las alturas, desde las zonas bajas. Los vivos y los muertos lo consolarán. Será consolado en este mundo, en el mundo por venir. Por las 10 tribus y por la tribu de Yehudá y de Binyamin. Dice, debido a que está escrito también que hay 2 lloros. Y esto lo encontramos en Eijá, en Lamentaciones, que hemos leído en Tisha B'Av. Bajo Tifke, el primer lloro, el primer llanto, por el primer templo. Y el segundo, por el segundo templo. Y por lo tanto vais a ser consolados por el primer templo y por el segundo templo. Así que, Nahamu a mí. Consolad. Rashi, con el que yo ya os digo que vamos a ver a Rashi en muchas ocasiones, pero si tenemos a Ibn Ezra, os aseguro que va a prevalecer Ibn Ezra sobre Rashi. Pero no se conservó, si alguna vez lo hubo, el Perush de Ibn Ezra Yeshayahu, no lo tenemos disponible. ¿Qué dice Rashi? Rashi dice, Nahamu, vuelve sobre su profecía, una profecía para el futuro, ¿ok? Debido a que desde aquí hasta el final del libro va a decir palabras de consuelo. Y por lo tanto, el Perek 39, ¿ok? Es el último que trae Puranut, que trae desgracias, que trae dolor. Y desde aquí, todo va a ser consuelo. ¿Ok? El profeta viene a consolar al pueblo desde ahora. Es lo que nos dice Rashi. En otra ocasión vamos a ver el tema de cuando se repiten 2 palabras, qué es lo que nos dice Ibn Ezra. Creo que lo tenemos también a lo largo del curso. Bueno, fijaos, yo he tomado solamente algunas porciones, no, cada uno tiene que leer la Haftará en casa, ¿ok? Como habíamos dicho. Y vais a ver que yo solamente he tomado algunas porciones. Después de que nos dicen, o algunos psukim, después de que nos dicen que el pueblo va a ser consolado, después de que hemos visto por qué Nahamu, vemos algo interesante también. ¿Quién nos lee en voz alta, por favor, el versículo 2? El pasuk 2. Abru al Lev Yerushalayim, Bekiru No, al en Lev. castellano, Rita. Ah. De la traducción que tenéis en casa. Minuto. Habla tiernamente a Jerusalén, dice. Dice, hablad al corazón. Perekbet, ¿no? No, Perek 40, ¿nadie tiene abierto el...? Habla No. tiernamente a Jerusalén, así empieza, habla tiernamente a Jerusalén. Que su tiempo de servicio se ha cumplido, que está pagada su culpa, porque ha recibido de la mano del Eterno el doble de castigo por todos sus pecados. Hasta aquí, ok. Bueno, de nuevo vuelve a aparecer la duplicidad. La duplicidad del doble. Kiflaim Behol Hatotea, ¿ok? Que fue tomado, como que fue castigado doblemente, ¿ok? Fue tomado el pago doblemente por cada uno de sus faltas, de sus transgresiones. De nuevo, Yirkutei Simoní nos dice
por cada uno de sus faltas doblemente, dice, también está escrito, Ható, Hatá Yerushalayim. Transgredir, transgredió, pecar, pecó, Jerusalén. Esto lo encontramos también en Ja. Y por lo tanto, fue golpeada de alguna forma, fue castigada doblemente. ¿Ok? Y por lo tanto está escrito que tomó Dios con su mano doblemente, o lo castigó 2 veces, ¿ok? Y por lo tanto también van a ser consolados doblemente. Van a ser consolados doblemente. Ahora fijaos, puede ser que de nuevo, según nos insinúa aquí el Midrash, por las faltas del primero y por las faltas del segundo templo, está hablando. ¿Ok? Y de nuevo aparece el doble consuelo. ¿Por qué va a ser, por lo tanto, nos vuelve a explicar el primer versículo, ¿por qué va a ser consolada doblemente o por qué tiene que ser consolada doblemente? Debido a que faltó, transgredió 2 veces. Continuamos y llegamos al Pasuk 6. ¿Quién nos lee el Pasuk 6 en castellano? Una voz grita, Uh-huh. anunciar, y dice, ¿qué anunciaré? Que Caramba. toda carne es hierba y toda su hermosura como la flor del campo. Ok, o sea, sí, Havel Avelin, todo es pasajero. Y aquí os quiero dirigir una pregunta que en mi opinión, estamos leyendo una haftará que viene a consolarnos. Y fijaos de lo que nos habla el profeta. Nos está hablando de la banalidad de la existencia humana, perdón, de la futilidad o de la fragilidad de la existencia humana, de lo pasajero de la existencia humana. Y yo me pregunto, ¿dónde está el consuelo? ¿Dónde está el consuelo ¿Puedo hacer un comentario del respecto a eso? saber que la existencia humana es pasajera? Alguien estaba comentando algo. Sí, ¿puedo? Perdón, no quise Sí, interrumpir. ¿quién está hablando, perdón? Laura Nazarowski. Laura. Se me ocurre que ante enunciar de esa forma, recordar la eternidad de Dios, puede ser una forma de decir en que confiemos en Él, porque si confiamos en cualquier otra cosa mundana, puede cambiar o puede terminar. En cambio, lo eterno va a permanecer y es mejor confiar en eso. Genial, Laura. Muy buena, digamos, muy buen pensamiento con respecto a esto. Por lo tanto, tú dices, no viene a reseñar lo pasajero de la existencia humana, sino a destacar la eternidad de... Muy bien, esto en el contexto, es cierto. En el contexto viene a decirnos lo que tienes que hacer es confiar en Dios, como hizo Hizkiyahu, ¿no? En ese momento en el que está enfermo y pide por su salud. Por eso puede ser también que acepta la profecía de que va a morir. Bueno, sí, eventualmente las cosas mundanas terminan. Lo material se consume, ¿no? Digamos, lo humano se consume. Ahora, fijaos, esta es una idea muy buena. ¿Y qué es lo que va acompañado con la eternidad? Laura, prolongando un poco más este pensamiento, o cualquier otra persona. ¿Cómo lo que acompaña la eternidad? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué virtud o qué cualidad acompañaría la eternidad? A la Ensofiut. ¿Puedo hacer un comentario, Moré? Sí, Diego. No, en realidad, o sea, estoy leyendo acá y lo leo un poco también en Ibrit y no puedo dejar de asociarlo con, bueno, uno con el Salmo 23, esto me lleva por un lado a hacerlo con Tfilá, y otra cosa también es con el momento después, dentro del Unetane Tokef, el momento de después,
que aparecen palabras tan similares en todo este... Tal cual. No, es tremendo, ¿no? Es fuertísimo, te juro. Bueno, me parece muy poderoso, cómo se asocia, ¿no? Todo este tema de los Nevi'im, cómo aparecen los Nevi'im todo el tiempo en las Tefilot, ¿no? Y que quizás no... En todas partes. Y en también, todas partes estamos tan perdón, conscientes, ¿no? De Rab, todo eso. Sí, un segundo. Sí, Maru habla. Maru. Maru. No lo que pasa es que estoy con la cámara en un dispositivo. Entiendo, ok, perfecto. No, que también es un párrafo, un pasuk del Perek Shirah. Cierto. O sea, que aparecen o son mencionados en muchas partes. Muchos de los psukim de Isayahu, os dije, es un libro importante porque de verdad no solamente es una referencia para nosotros, sino para otras confesiones religiosas, pero y marca la interpretación de Isayahu, marca la diferencia fundamental o esencial de las diferentes confesiones religiosas. Por eso tiene esa gran importancia. Ahora, fijaos... Estaba pensando que a la primera pregunta que hizo Rab, la eternidad también es una cualidad que acompañaría esto. O sea, en el concepto del tiempo... Ok, pero ¿qué más acompaña? Que era la pregunta que yo después planteaba. Ok, estamos hablando de la Ensofiut, de la eternidad. No tiene un fin. ¿Qué otra cualidad creemos que acompaña esto? ¿Sabiduría? ¿La sabiduría puede ser? Perfecto. El futuro. ¿Quién dijo el futuro? Martín. Martín. Hola, Martín. No tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la sabiduría, pero desde la perspectiva de la perfección. El ser humano es imperfecto. ¿Por qué se nos recuerda aquí la temporalidad? Lo decía Laura, dice, ¿en quién puedes confiar? En tu Creador, en el Santo, bendito sea, en Hashem. No puedes confiar en tus propias capacidades, porque eres finito. Tú no eres infinito, eres finito. Bueno, acá de manera muy poética lo dice justamente, ¿no? Que habla de la hierba, habla de que como se seca como la hierba. Bueno, lo mismo pasa con el Teilim 49, cuando al momento de los Abelim, en esta idea de perecedero, ¿no? De entender, de alguna manera la idea, por lo visto, definitivamente es algo, la idea de la inmortalidad al ser humano es algo que lo recorre desde el haber llegado a este mundo, desde haber aparecido en este mundo. No de la inmortalidad, sino de su mortalidad. Las dos, yo creo que podemos discutirlo, pero para mí son las dos cosas en realidad, ¿no? Porque por un lado, o sea, tenemos la idea de que está la idea de que, o sea, está la fantasía de querer ser inmortal, y si por otro lado al hombre lo persigue, o sea, la única cosa segura con la que nace, o sea, que es la vida, pero también que va a morir, ¿no? Son las dos cosas con las que nace. Ciertamente, pero no es consciente, no es consciente en todo momento. Afortunadamente no somos conscientes en todo momento. Ahora, fijaos, cuando hablamos sobre esa perfección o esa supuesta perfección, esa pretendida perfección o esa esperada perfección que se antoja necesaria desde la perspectiva humana en una deidad, ¿cierto? Eso nos pone a nosotros en el otro extremo de alguna forma. Estamos hablando aquí de una visión dual de la existencia. Dios es eterno, vosotros no. Dios es perfecto al extremo. Y sin embargo vosotros no. Y yo creo que aquí está el consuelo, gente. En esta idea de la imperfección está el consuelo, o una de las palabras de consuelo de esta Haftará, en mi opinión. More, no es una clase de filosofía ni de pensamiento, pero estamos en Haftará, pero en el pensamiento que si supuestamente Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿cómo lidiamos nosotros con eso a partir de todo lo que estás comentando, no? Tendríamos que... Por eso mismo digo, o sea, pero por eso te digo, o sea, pero, se me vino a la mente esa pregunta, ¿no? Porque es verdad que
Entonces, a partir de todo esto aparecen siempre estos pensamientos, es lo que la gente siempre viene, o sea, estás en el Beit Knesset y la gente todo el tiempo te discute esto, ¿no? Así que bueno. Porque el todo tiene que, digamos, aquí hay que mezclar muchas cosas, ¿no? Pero el todo tiene que incluir también la imperfección. Ahora, es parte también de la perfección humana. Si lo llevamos, ¿ok? Si decimos, vamos a verlo de una forma menos dual, ¿ok? Y vamos a traerlo a la perspectiva o al pensamiento posmoderno, porque este es el problema, que nosotros contemplamos estos textos no desde la perspectiva clásica, los vemos desde una perspectiva posmoderna, y quien lee hoy la Haftará, y vosotros cuando deis clase en una escuela o cuando trabajéis en una comunidad y tengáis que dar, o si ya lo estáis haciendo y tenéis que dar una drashá, podéis intentar traer la perspectiva clásica, o podéis intentar meteros o introducir vuestro pensamiento o tratar de leer, hacer una lectura desde la perspectiva clásica, pero es muy difícil, es prácticamente imposible porque nuestra existencia es posmoderna. Nuestra existencia es relativista, el pensamiento está articulado en forma relativista y por lo tanto ya no podemos hacerlo. Pero si el todo incluye también la imperfección dentro del todo está incluida como parte de la perfección. Ahora, retomo la idea de por qué creo que aquí hay palabra de consuelo. Creo que parte del consuelo del saber que somos limitados, ¿ok? Que tenemos un límite no solamente en el tiempo, sino también en nuestras capacidades. Es algo que consuela a la persona, porque le obliga a varias cosas. Uno, le obliga a ser consciente de que no todo va a salir bien siempre. Y esto, yo creo que no vamos a hacer un análisis o un test psicológico, pero ni levantemos las manos tampoco, pero seguro que hay más de una persona de las que están en la clase ahora mismo que se considera o nos consideramos perfeccionistas y que esa sensación le genera en ocasiones frustración y dolor. Bueno, fijaos qué consuelo el saber que no somos perfectos y que no todo lo que hacemos puede ser perfecto, ¿ok? En otras profecías de otros profetas, también de Ishayahu, se dice, es que vosotros no tenéis la capacidad de ser la deidad, no sois la deidad. Ahora, por un lado le obliga a esto, por otro lado, fijaos, siempre la persona, para cumplimentar lo que le falta, va a necesitar del otro. Por lo tanto, en estas palabras de consuelo nos están diciendo, fíjate, no tienes por qué hacerlo todo perfecto, vas a fallar. No es que es posible que vas a fallar en algo, no, vas a fallar en algo. Esa es una idea. La otra idea es, necesitas a los demás. Necesitas de la compañía de los demás. Bueno, lo que quería era hacer un pequeño ejercicio, ¿okay? Una pequeña reflexión de cómo podemos agarrar un pasuk y tratar de traer otra idea. Continuamos. Siguiente pasuk. ¿Okay? Perdón. Sí. Perdón, me acabo de sumar, estuve con muchísimos problemas de Wi-Fi. Nada, quería presentarme que la semana pasada no había podido estar. Oh, Brian, si puedes, por favor, después me envías a través del chat tu dirección de mail, o si alguien le puede facilitar a Brian mi dirección de mail para que me lo envíe. Dale, yo les pido a alguien, no hay problema. Gracias. Bueno, perfecto, para que te hagamos llegar el programa. ¿El 7, Rap? ¿El 7? ¿Cómo? ¿Pasuk 7? O sea, es el 8, el 8. El 8 ya. La Sí. hierba es seca, la flor se desvanece, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá por siempre. Ok. Dice, fijaos, aquí de nuevo vuelve a hablar de las plantas, lo temporal, pero en la Parshanut, en el Midrash, nos hacen referencia a los tzadikim, a los justos, ¿ok? A los justos. Un segundo, que apunto aquí algo. Brian. Se hace referencia a los justos, ¿ok? Y fijaos, yo ahora de nuevo os remito a que tratéis de recordar, alguna acción de la que habéis sido testigos
de alguna persona a la que sintáis afecto, o tal vez no tanto, que admiréis, por una acción que llevó a cabo y que fue una acción de justicia. Y fijaos, lo que se está poniendo aquí en el mismo nivel, de alguna forma, es la inmortalidad, Nitzhiut, ¿ok? Dice, porque dice, Udevar Elohim, Udevar Elokeinu, Yakum Leolam. Lo que tiene que ver con la justicia, con la rectitud, va a estar ahí para siempre. Va a estar ahí para siempre. Dice que son esto, los justos, ¿ok? Los tzadikim, que van a cumplir con lo que establece el santo bendito sea. Ahora, aquí lo que nos dice Yeshayahu es, fijaos, no existe o no tiene una fecha de caducidad la esencia, si esto existe, y de nuevo vuelvo al siglo XXI, ¿ok? En el caso de que existiese una esencia, esa esencia no tiene fecha de caducidad. Un acto de bondad, un acto de justicia, mejor dicho, un acto de justicia y rectitud, va a ser juzgado como tal hoy y juzgado como tal dentro de 100 años. ¿Y por qué os digo esto? Porque uno de los males de nuestro tiempo y de los bienes, de las bondades y de los males de nuestro tiempo es el relativismo. El relativismo se puede aplicar de muchas formas. Y a veces hay un cierto relativismo moral que trata de justificar ciertas acciones. Y lo que tenemos que hacer es ponernos las gafas de este pasuk, de este versículo, y decir, esta acción va a pasar el examen del tiempo. Dentro de 100 años alguien va a decir, esto fue un acto de justicia. Bueno, los justos llevarán por siempre a cabo esas palabras. Continuamos. Hermoso lo del relativismo Morales. Hermosa esa síntesis, es muy linda. El relativismo es una herramienta muy importante para la supervivencia humana. Interesante, Pero, dice, es tan sintético esto como para poder entrar en la definición y poder discutir al respecto. Es muy interesante. Bueno, continuamos, estamos ahora en el pasuk 17. Andy, perdón, sí. Que respecto del punto anterior, me viene como que esto también es un poco como la otra cara de la moneda, y me viene algo de lo que habla Rav Kushner, ¿no? Que sabiéndonos que somos seres perennes, que nuestra vida es limitada, estamos en este mundo y vamos a sufrir. Ahora, también el sufrimiento es pasajero. Y también otro punto más, que de acuerdo a dónde pongamos la lupa en nuestra tradición y en estos textos, vamos a encontrar las dos cosas. Portate bien, porque la recompensa es que te van a venir cosas buenas, si te portas mal te van a venir cosas malas. Está también. Por más que, aquí, Andy, entraríamos en dos discusiones distintas. Una tiene que ver sobre la diferencia entre dolor, sufrimiento y la perspectiva de Job, ¿ok? Sobre el sufrimiento humano, que además es muy bien tratada por Levinas, y os recomiendo que leáis, tiene algunos artículos muy interesantes sobre la cuestión relativa al sufrimiento, porque no es lo mismo dolor y sufrimiento, por un lado, y por otro lado también el premio, la recompensa y el castigo, que en el judaísmo está muy con pinzas, ojo, porque no hay un consenso con respecto a esta idea, ¿ok? Hay quienes piensan que el castigo es directo, pero entonces de nuevo nos tenemos que preguntar la pregunta de, ok, entonces, ¿por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? Y entonces tenemos que dirigirnos a
Tzadik ben Rasha, el justo que es hijo de un malvado. No hay una respuesta clara. ¿Ok? Shlomit, ¿nos lees por favor el versículo 17, el pasuk 17? Ya. Tú que le anuncias buenas nuevas a Sion, súbete a la montaña. El 17. Ah, 17, disculpe, Rab. Perdón. Seguía. Todas las naciones son como nada ante él, son consideradas por él como cosas vacuas y vanidad. ¿Sigo o no? No, ya está. Fijaos, aquí evidentemente nosotros nos tenemos que retrotraer al pensamiento del profeta en su tiempo. ¿Ok? O si lo tomamos a cada una de las desgracias, ¿ok? De ese, en el continuo espacio-tiempo, y observar alrededor. ¿De dónde proceden o cuál es el origen de los golpes? ¿Quién es la mano ejecutora del castigo hacia Israel? ¿Quién es la mano ejecutora en la época del primer templo? ¿Y quién es la mano ejecutora en la época del segundo templo? O más claramente, ¿quién destruye el primer templo y quién destruye físicamente? No de quién es la responsabilidad de la destrucción, que eso ya lo hemos visto en la Gemara, el pueblo de Israel, la idolatría, etcétera, etcétera. ¿Quién destruye el primero y quién destruye el segundo? Babel de Roma. Ajá. Entonces, ¿quiénes son esos pueblos de los que nos está hablando? Nos está hablando de pueblos que parecen poderosos. Imperios. Que ciertamente, que pudieran parecer eternos. Y lo que viene a decirnos la profecía es precisamente, de nuevo, se liga con la idea que expresó anteriormente Laura. El creador del mundo es un continuo que no tiene principio ni fin. ¿Ok? Es en Sof, no tiene fin. Y sin embargo, estos pueblos, cuando él los observa, estos imperios, y vosotros habéis visto al imperio asurí crecer, y cómo de Asur es vencido por Babel, y cómo Babel asciende, lo habéis visto también, habéis sido testigos de alguna forma, y que sepáis que ese tiempo no es nada, se va a terminar. Y esta idea es muy interesante de relacionar con el anillo del rey Salomón, ¿verdad? ¿Esto también pasará? Nahon, Gamze Yavo, Nahon, ciertamente. Que puede servir de consuelo tanto para las situaciones malas como para no llenarte de felicidad por algo bueno también que está pasando, entender que todo es pasajero a excepción del eterno. La temporalidad, pero él aquí lo que hace Laura es precisamente eso, comparar. Dice, ¿os parece grande Babel? ¿Os parece un imperio poderoso? ¿Os parece que tienen un ejército fuerte? No son nada. Efes Afasim. 0,0. ¿Ok? No solamente en la eternidad de Hashem, en relación a lo superfluo, lo pasajero, sino también en su capacidad de Dios Todopoderoso, ¿no? Porque esos pueblos que parecen fuertes no tienen ni comparación a la fuerza y al poder que tiene Dios. Eso por una parte, Maru. Y ahora vamos a traerlo al suelo de nuevo, ¿ok? A nosotros. Bueno, que confíen en Dios, y Él es poderoso y digamos... No, eso ya lo hemos dicho, eso ya está. Gabriela, esa idea ya la hemos tomado. Claro. Si lo traemos a nosotros, a la aplicación en nuestro día a día, ¿te parece grande el matón de la clase? ¿Te parece grande el matón de la clase y que es todopoderoso y no sé qué? Y que puede hacer todo lo que quiera. Cuando digo el matón de la clase es en general.
cualquier persona, no voy a decir malvado, ¿ok? Que es poco políticamente correcto en nuestra época contemporánea decir así que alguien es malvado. Vamos a decir alguien que comete actos de maldad, porque no es malo al 100%. Hay que ser relativistas, tiene también una parte posiblemente positiva. Esa persona que realiza actos de maldad, comparada con el justo, la acción del justo permanece para siempre. La acción del justo permanece para siempre. ¿Ok? O sea que cuando hablamos de la temporalidad, estamos hablando de algo que de verdad es un consuelo para el ser humano. El saberse limitado temporalmente. ¿Ok? Bueno, os traía aquí un piut. Los piutim son poemas, ¿ok? Son poemas que tienen un uso litúrgico, ¿ok? Este es un piut que fue escrito en Marruecos por un rabino. En Marruecos había, mucho antes de Ben Yehuda, ¿okay? De Eliezer Ben Yehuda, había grandes compositores, grandes escritores de poesía, no solamente en Marruecos, en muchos otros países. Os recordáis que habíamos comentado, hay espacios dentro del mundo judío en los que se especializan en el arameo, hay espacios en los que se especializan en el hebreo. Y se conservan poemas litúrgicos muy antiguos, que son específicos para cada semana. Y fijaos, en Shabbat Nahamú, Rabbi David escribe: a tu redención, a tu salvación, la estoy esperando, la ansío. Hazme retornar a ti, o sea, hazme corregir mis actos, ¿ok? O nuestros actos, perdón, lo dice en plural. Haznos retornar a ti. Tú eres nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Salvador. Y ahora lo que dicen, ¿ok? Va a ser Emor, diré, retornad a vuestro Dios. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Ahora, evidentemente el que escribió el piut toma muchas ideas, pero toma dos ideas centrales, al menos en estos versículos. Primero, la esperanza puesta en, ¿ok? Mi esperanza está puesta en. Y cuando una persona tiene esperanza, no está pensando en el presente, está pensando en el futuro. ¿Ok? Porque generalmente nos duele lo que nos falta. Y cuando nos duele lo que nos falta, esperamos que no nos falte en el futuro. Pero él habla sobre la cuestión que tiene que ver con el retornar, con el retorno. ¿Ok? Y entonces aquí de nuevo, ¿qué quiere decir retornar? No está hablando de un espacio físico, de ninguna forma. ¿Ok? Lo que está hablando de la idea de ser capaces de tener un comportamiento que sea ese tipo de comportamiento que perdura para siempre, que se conserva en la memoria colectiva. El comportamiento del justo, como decíamos hace un minuto. Perdón que vuelva a interrumpir, pero me hizo ruido esta idea de la esperanza y mirar hacia el futuro, pero cuando hablamos de retorno significa algo de pasado, ¿no? En realidad, Laura, si hablamos sobre retornar en este caso, ¿ok? Ashivenu, haznos volver, haznos retornar, no tiene por qué ser a un sitio en el que ya estuvimos. Ni siquiera una situación en la que ya estuvimos. Porque si hubiéramos estado en esa situación al principio, no estaríamos donde estamos. Me explico. El primero y el segundo templo no se destruyen de casualidad. No es una casualidad que son destruidos. Ahora, no podemos, no queremos, no ansiamos retornar a ese momento en el que el odio gratuito era una cualidad extendida.
en el que la sangre corría por Jerusalén, como se nos dice ¿ok? O sea, lo que queremos es retornar a la idea de que es un mundo en el que los seres humanos tenemos un comportamiento justo y recto. ¿Entendiste ahora por dónde iba mi idea? Ahora, evidentemente todo se puede discutir, esto es judaísmo y en eso estamos. Pero la idea es que retornar aquí es retornar a un sitio en el que nunca has estado. ¿Y por qué se utiliza esa fórmula del retornar, del volver? Debido a que tiene ese componente de la añoranza. Yo quiero volver a un sitio en el que he estado, porque lo añoro, porque lo extraño, porque sé que es un momento mejor. Y ahí va la idea del Gan Eden, de la época de la Briá, de la creación del mundo, en el que había armonía, había paz. ¿Ok? Lo que queremos es volver a un sitio en el que nunca hemos estado, que no conocemos, pero del que hemos oído hablar. También como pueblo hemos oído hablar sobre sí. O en el que hemos estado y hemos olvidado, como el útero, ¿no? O sea, es un equilibrio. ¿Quién está hablando ahora, perdón? Iris. Iris. Podríamos llevarlo ahí también, Iris. Podríamos llevarlo contigo a ese aspecto, sin duda. Sin duda, porque todos hemos estado en un útero y evidentemente en el útero en hebreo se dice regem, que tiene que ver con la palabra rahamim, compasión. Misericordia. Misericordia, compasión, cierto. Pero entonces sería como volver a Dios, porque decimos Adonai, Adonai, el Rahum Benehanum, que tiene ¿Cierto? esta cualidad de contener. ¿Qué es lo que dice el poema? Ashivenu eleja, Ashivenu eleja, retórnanos a ti. Pero y no solo eso, Rita, no solamente eso. El último, en Megilat Eijá, en Lamentaciones, repetimos el penúltimo pasuk para terminar con algo positivo, como decíamos antes. Sí. Y dice, Ashivenu eleja benashuba, retórnanos a ti y retornaremos. Hadesh yamenu que queden. Renueva nuestros días como fueron antes, como fue en el pasado. El retorno a la Torá. No sé si el retorno a la No, Torá. el retorno a la Torá, digo otra vez, yo siempre lo asocio con la tefilá y me es inevitable. Y justamente es lo último que se dice al momento de llevar la Torá otra vez a la Arona Kodesh. Ashiveno eleja benashuba, hadesh yamenu que queden. Exactamente. Es ese versículo que está en Eijá, lo que es el penúltimo versículo de Eijá, y lo repetimos para concluir la lectura de Eijá con algo positivo, que quienes hayan leído la Megilá a fondo, y en hebreo suena todavía más triste que las traducciones, por terminar con algo más positivo. ¿Ok? Bueno. Y tiene que ver con esa idea del retorno. Ahora, esto con respecto a nuestro amigo Yeshayahu. ¿Ok? Y entonces damos un paso hacia atrás. Lo que hacemos es un viaje hacia el pasado o hacia lo anterior. ¿Por qué? Porque cuando os traigo la Haftará de Yirmeyahu, lo que traigo es una Haftará que es de Tlata de pura nota, de las 3 semanas de aflicción. ¿Ok? Ahora conozcamos un poco a nuestro amigo Yirmiyahu, ya hablamos un poco de él el otro día, muy por encima, pero quiero que queden claras algunas ideas en las que vamos a profundizar más la semana próxima. Primero, fijaos, el libro de Yirmiyahu comienza diciendo, estas son las palabras de Yirmiyahu, el hijo de Hilkiyahu, que pertenecía a los Kohanim, que estaban en Anatot, en la tierra de Binyamin. Y vamos a ver la semana que viene, vamos a comentarlo cuando lleguemos,
por qué están ahí y no están en Jerusalén, en Jerusalén. Nos dicen en el Talmud, nos recuerdan, tradición oral, que Yirmiyahu escribió su libro, el libro de Yirmiyahu, pero además escribe otros 2 libros más. Sefer Malachim, el libro de los reyes, que es una historiografía, ¿ok? Y las Kinot, y cuando dice Kinot se refiere a Ejá, al libro de las lamentaciones, ¿ok? Estamos refiriéndonos a lamentaciones. ¿Por qué? Porque Yirmiyahu es lo que se llama profeta de la destrucción, y hace referencia a que es un profeta que fue testigo de la destrucción del templo. Nos comentan, él está en la época de Yeshayahu, y fijaos, él vive hasta la época del exilio de Jerusalén, en el 5.º mes. El 5.º mes es Av, ¿ok? Porque se comienza a contar el mes desde Nisan, dentro de los meses del año. Por lo tanto, nos deja muy claro que él fue testigo de excepción, lamentablemente para él, evidentemente, y lo vamos a ver en su profecía, pero también lo vais a ver en otros textos suyos. Ahora, ¿cuál es el papel, el trabajo de este profeta? Yo cuando leo en dos sitios vamos a ver cuáles son sus funciones. Fijaos, dicen Lintosh, Lintots, Leavid, Lagos, Livnot, Delintó. Fijaos lo que nos dicen. Le dicen, tú eres encargado de destruir, de arrasar, de no dejar absolutamente nada, de construir y de sembrar. Y fijaos qué interesante la idea de construir en primer lugar y de sembrar en segundo lugar. Construir en primer lugar para tu disfrute, para que tú puedas disfrutar de lo que estás construyendo. Y sembrar para que en el futuro otras personas disfruten de lo que tú has sembrado. Posiblemente también tú, ¿ok? Depende de qué tipo de planta estemos hablando. Y aparece en el libro de Yirmiyahu 2 veces, se le dice, o se utiliza una forma similar, ¿ok? Por lo tanto, la semana que viene vamos a leer una de las Haftarot que se leen en Tlata de Puranuta, en las 3 semanas de aflicción, ¿ok? Vamos a leer la Haftará de Matot, está en el programa, en donde la encontráis, es el primer Perek de Yirmiyahu, completo. Perdón que yo no tengo acceso a ningún material, no tengo el programa de la materia. Te lo envié, si no, espera, ¿con quién estoy hablando? Con Diego Rochinas. Diego, ¿tú diste tu mail el otro día? Sí, se lo entregué, se lo copié a Shlomit, si no me equivoco. Entonces, os pido por favor que comprobéis en el spam si habéis recibido el programa, porque lo he enviado el otro día. ¿Okay? Yo tampoco recibí nada. Rita, tú tienes Hotmail. No, yo no tengo Hotmail, yo tengo Gmail. Espera un segundo. Sí, me llamó la atención por ello, la verdad que para esta semana no lo había leído nada porque no me llegó absolutamente nada. Un segundo, dejadme solamente que mire una cosa. Yo los anoté todos, por si acaso. Rita, a mí me consta aquí que tienes un Hotmail. No, ese cosa no es, yo no pasé ese
ese email. No Es es que me mío. llegaron los mails de dos fuentes distintas. Ah, ok. No, el Rab, mío. Yo no mandé ese de Rita, yo mandé pero, otro. Rab, y yo digo Roschinas, no soy Roschinas, soy Rochinas, tengo una S de más ahí, y segundo que no me llamo Chama, ni tampoco ni tampoco voy a la ORT. O sea, nada de todo lo que sucede ahí. Oh, no. Nada de todo lo que pasa ahí soy yo. Son serios problemas de identidad los que estamos teniendo. Diego, Os pido- esto es lo que pasa en el seminario. Ok, aquí está la lista que me pasó. Ahí está, el primero ahí está, mira, ahí estaba. Para Sí, que veas, Diego, para que veas que yo no lo mandé, yo mandé bien a las cosas. así sí, que- genial. El mío Bueno, también, ahí Rab, veo, si ahí lo quiere. veo, Shlomit. Por favor. Shlomit, te pido por favor que hagamos una cosa. De nuevo. Sé que te la pedí el otro día, pero vamos a hacer una cosa. Shlomit va a recopilar todos los nombres y apellidos correctamente escritos, por favor, con el mail. ¿Vale? Ningún problema, Raf, ningún problema. Para que en mi lista constéis todos con vuestro nombre y apellido, sino con el nombre y apellido de otra persona, y además que os envíe a vosotros la información y no a otra persona que tal vez no tenga ningún interés en recibirla. ¿Vale? Rab, Claro, yo recibí tu mail, correcto. Celso, Muchas gracias. perfecto. Ok. Muchas gracias. Pero os pido por favor que le hagáis todos llegar a Shlomit los mails. Rita, ¿cómo estamos con el tema de los trabajos? Porque ya hubo alguien que me escribió, creo que fue... La única que tengo que me entregó es Maru. Maru, ok. Ella es la única. ¿Tú ya seleccionaste también, Rita? No, todavía no. No, Bueno. porque no tenía el programa tampoco. Ok. Cuando se refiere a seleccionar, pues tiene que elegir una haftará para el trabajo final. Ah, ok, por eso. Sí, lo que comenté el Habíamos otro hablado día, la semana pasada. quienes no estuvieron en la primera una estará cada uno. les recomiendo que vean el final de la última clase del otro día, o toda la clase completa, quienes no estuvieron, y en el final se explica un poco sobre el trabajo final del curso. Quería traer una idea más. Hay una baraita, una fuente que está recogida en el Talmud Babli, en Masechet Brajot, que nos habla sobre Ismael ben Elisha. ¿Os acordáis que durante la clase, en un momento dado, os mencioné a un Cohen? No os dije que era Cohen, pero bueno, fue el último Cohen Agadol, tal y como indica nuestra tradición, y se llama Ismael ben Elisha. Ahora hay una discusión sobre si lo que se relata con respecto a él tiene que ver con un jazón, con un sueño que tuvo, o con una visión, o si de verdad sucedió. ¿Ok? Y yo no voy a entrar en esa discusión. Yo lo tomo como algo que a mí personalmente me acompaña cada Yom Kippur. Y fijaos, Ismael ben Elisha es uno de los 10 que aparecen en el martirologio, que también recordamos en Yom Kippur. Uno de los 10 años. Se nos cuenta, entre otras cosas, como os decía antes, que hasta que nació Ismael ben Elisha, su papá y su esposa, tuvieron varios hijos antes, pero fallecían. Y en un momento dado, Elisha, hablando con su esposa sobre este tema, le recomienda que sea todavía más cuidadosa de lo que ella era cuando sale del mikve. Ahora se dice que ella dice, bueno, lo que tiene que tener es mucho más cuidado en el momento que sale del mikve, tratar de no ver, o que lo primero que llegue a ver ella sea algo puro y no algo impuro. ¿Ok? Y se nos cuenta que entraba al mikve, salía, y la primera vez se encuentra con un burro, y la segunda con no sé qué, y la tercera con, y la cuarta con... Hasta que en un momento dado ella de verdad vuelve a entrar para corregir esa situación. En un momento dado sucede que hay un mensajero, un malaj, Mentet, que viene, es la primera imagen con la que se encuentra, y por lo tanto ella puede marcharse a su casa
y 9 meses más tarde, después de que proceso natural de concepción, totalmente natural, nace Ishmael ben Elisha. Se nos cuenta luego en el Midrash que al Brit de Ishmael, el Sandak es también este ángel, etc. Bueno, Ishmael pasa a ser el último Cohen Gadol. Y fijaos, la semana que viene vamos a estudiar a Yirmiyahu. Y os acordáis que os decía, hay que ver un poco qué es lo que sucede con cada uno de los profetas para entender qué es lo que nos cuentan. Yirmiyahu, Sí. se nos decía ahora que es un Cohen. Y por lo tanto, vamos a ver en todo el libro de Yirmiyahu una cierta obsesión con el pulján, ¿ok? Con el ritual. Y en los midrashim que tienen que ver con Rabbi Ishmael ben Elisha, vemos una gran obsesión con el ritual también, con el mikve de su mamá. En el momento en el que es asesinado, Rabbi Ishmael ben Elisha era una de las 7 personas más bellas de la creación, desde el primer ser humano, desde Adán, hasta el final de los tiempos. Así se nos dice en el relato mítico de o midrásico de nuestra tradición. Cuando es asesinado por el César, Ben Gamliel y él son asesinados en el mismo momento, y cuando ve la hija del César, a Ishmael ben Elisha, queda capturada por la hermosura y le dice a su padre que quiere pedirle algo. No lo matéis, espera, no lo matéis. Y su padre le dice, te doy cualquier cosa menos a estos 10. Lo que quieras, pídeme, menos nada que tenga que ver con estos 10. Y entonces ella le dice, bueno, ok, entiendo que lo vas a matar, pero es tan hermoso, esa hermosura no se puede perder. Y nos cuentan que lo que hacen es arrancarle la piel de la cara. Se conserva, luego forma parte de una serie de talujot, ¿cómo se dice? Talujá. Como lo que se hace el Día de las Fuerzas Armadas, perdón que no recuerdo la palabra. Y era expuesto una vez al año en Roma también. ¿Okay? Pero fijaos la crueldad, el arrancar la piel. Se nos relata que mientras le arrancaban la piel, no dijo ni una palabra. Y que cuando llegan a la frente, comienza a gritar. Y nos dicen, ¿por qué gritó? No gritó en el resto, porque era todo banal, porque no tenía ningún valor. Pero sobre la frente se ponía los tefilín. El Midrash se centra en lo ritual. Pero fijaos aquí lo que dice Rabbi Ishmael ben Elisha, y con esta idea quería terminar. Él habla de otra cosa que tiene más que ver con otros profetas y no tanto con Yirmiyahu. Tania Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, una baraita dice Rabbi Ishmael ben Elisha, una vez entré en el Kodesh HaKodeshim a poner el incienso, y vi, aquí es posiblemente el ángel más cercano, que se sienta más cercano a Dios, ¿okay? Y está sentado en una silla, en un trono que está elevado. ¿Cómo, perdón? Ajatriquel. ¿No dice? Sí, porque... Ok. Porque perdón, pero no lo puedo está dejar tomado, pasar. porque hice un copy-paste de un sitio en el que no van a decir a Catriel. Ah, ok. Debería poner Jack también, pero bueno, da igual. Sheu Yoshev al Kisei Gam Ben Isaac, que se encuentra en una silla en un trono elevado. Y me dijo,
Y aquí se supone que de alguna forma le está hablando el creador del mundo. Ismael, hijo mío, Bargeni, bendíceme. Ismael, hijo mío, bendíceme. Una bendición, que tengas un buen día, que te salga todo bien, que tengas muchos hijos, no sé. ¿Y qué le dice Ismael? Fijaos. Amartilo y Higatzom y lefaneja, que sea tu voluntad. Se yichbesú rajameja et kaasja, que tu furia, que tu enfado, que se sobreponga tu capacidad de ser compasivo a tu enfado. Veyagulu rajameja midoteja, también que se sobreponga sobre cualquier otra de tus características la compasión. Compórtate con tus hijos siguiendo la característica de la compasión y júzgalos en función de esta característica también. Y dice, y me contestó con la cabeza, como me afirmó con la cabeza. Pero fijaos que aquí de lo que habla Ismael no es del ritual, no está diciendo tenemos que hacer un ritual correcto, no, está pidiendo que la compasión sea la cualidad que conduzca las decisiones, incluso en el juicio. ¿Ok? Bueno, con esto quería terminar hoy. Os agradezco.